El emocionante viaje cultural Unayilop Mayap llegó a San Francisco, California, Estados Unidos. Las vaquerías se convirtieron en verdaderas fiestas de pueblo, coloridas, musicales y para bailar jarana. Y gracias por llegar con toda la orquesta para poder disfrutar los días de la vaquería. Fueron excelentes. Ya tiene casi un año que no hemos bailado. Pero muchas gracias a los de Innemaya por habernos dado la oportunidad de haber llegado desde estos hasta San Francisco. Los yucatecos que viven lejos de su tierra natal encontraron en cada vaquería la oportunidad para mantener viva su identidad y raíces. Y como dicen, de lo bueno, mucho, varios se unieron a la gira y siguieron la ruta para participar en cada evento. Gracias por traer la orquesta, es la tercer evento que estamos, primero en San Rafael, en Toltum y aquí en la biblioteca. Muchas gracias por traer muchos días que no habíamos bailado tan bonito y alegre con los paisanos. Me pareció espectacular todas las vaquerías. Fui a la de San Rafael, ayer fui a la de la Misión y voy por la última de aquí de San Francisco. Estuvo todo excelente, buena música. San Francisco se transformó por unas horas en Yucatán, con el desfile de bellas jaraneras vestidas con elegantes ternos y caballeros portando resplandecientes guayaberas, sombreros y alpargatas. La vaquería es mi vida. He bailado la vaquería por muchísimos años. Me pareció muy bien, muy chévere, muy bonito. La orquesta muy bien estructurado, todo muy tradicional. La alegría y el gozo se comparte. Así que la gira cultural Sueños del Mayap tomó camino al sexto punto, Portland, Oregón. Hasíbil Castillo Bojorquez fue coronada embajadora yucateca. Con la lectura del pregón Bajo los cálidos rayos del sol, comenzó la vaquería. El evento se engalanó con la presencia de una yucateca que triunfó en los concursos de belleza y que se unió a la fiesta demostrando que la cultura trasciende fronteras y generaciones. Hola, mi nombre es Brittany Loesa y yo soy Miss Team Petite USA y también llevo Yucatán en mi corazón. Y aunque el sol se fue ocultando, la música, el orgullo, la lengua y la vaquería siguieron. Este fue el gran cierre de la primera gira cultural Unayilop Mayap, que demostró que los sueños del Mayap están más vivos que nunca. Liv de Nojeda, Tele Yucatán te informa.